Hola, muy buen día para todos y como es costumbre, hoy es miércoles y vamos a hablar como cada semana de un tema que a todos nos apasiona y que estoy seguro que a muchos de ustedes es una necesidad para poder cambiar su vida, mejorar calidad de vida, pero sobre todo tener más salud. Y el día de hoy quise hablar del tratamiento quirúrgico de la obesidad extrema. ¿Sí? ¿Y qué es obesidad extrema? Porque muchas veces cuando hablamos de obesidad generalizamos, pero cuando hablamos de obesidad debemos clasificar, ¿sí? Y tenemos varios grados de obesidad y obviamente de acuerdo al grado de obesidad es el impacto que va a tener en la calidad de vida y en las enfermedades que se pueden asociar a esa obesidad. Nosotros utilizamos una herramienta muy común que le llamamos índice de masa corporal. Ese índice de masa corporal ustedes lo pueden sacar en su casa utilizando una de nuestras calculadoras. Pueden entrar a nuestro sitio web que es www.centrobariátrico.com.mx y ahí en un costado al final de nuestro navegador van a poder encontrar una calculadora de índice de masa corporal. Esa calculadora de índice de masa corporal nos va a pedir la estatura en metros o centímetros. Ahí ustedes van a seleccionar y su peso. Y utilizamos una fórmula para poder tener ese índice de masa corporal que es el que nos va a clasificar si tenemos un peso normal, que sería un índice de masa corporal menor de 25, o si tenemos un sobrepeso, cuando estamos hablando de un índice de masa corporal de 25 a 30, o si tenemos obesidad, que en este caso hablamos de obesidad cuando tenemos más de 30 de índice de masa corporal. Pero ¿qué pasa si ustedes ya llenaron todos los campos que vienen en la calculadora y sacan su porcentaje de índice de masa corporal y están arriba de 30? Ahora tenemos que saber en qué grado de obesidad están. Y tenemos varios grados. El grado 1 va de 30 de índice de masa corporal a 35. Que es una obesidad leve o una obesidad no grave. Luego tenemos lo que es obesidad grado 2, obesidad moderada, que es de 35 a 40. Y luego tenemos lo que es obesidad, en este caso grave, o obesidad mórbida, ¿sí? Que mórbida, ¿qué quiere decir? Que este problema de exceso de peso ya no es un sobrepeso, ya no son unos kilos de más. Ya tenemos un problema que es una enfermedad que es crónica y que va a ir avanzando, que va a ir degenerando y que aparte de esto nos va a traer otras enfermedades que se van a asociar a esa enfermedad que es la obesidad mórbida. ¿Como cuáles? Pues puede ser diabetes, puede ser hipertensión, puede ser problemas de colesterol y triglicérido en la sangre que se llaman dislipidemias, puede ser síndrome metabólico, pueden ser dolores en las articulaciones, en la columna y todas esas enfermedades que van a alterar, en este caso, su calidad de vida y que puedan realizar sus actividades cotidianas como ir al trabajo, viajar en un avión, en un medio de transporte, puede ser un autobús, un coche, quedarse dormidos. Un sinnúmero de repercusiones que están asociadas con esta obesidad mórbida. Pero hay un poco más y esto lo utilizamos nosotros que nos dedicamos a bariatría y a cirugía bariátrica y tenemos lo que es la obesidad extrema o superobesidad, que aquí el paciente ya tiene más de 50 de índice de masa corporal. También la podemos clasificar como obesidad grado 4 y también hay un grado más que es el grado 5 o superobesidad cuando hablamos de un índice de masa corporal mayor de 60. Entonces, ponte atento, si tú estás en esa clasificación de un índice de masa corporal mayor de 50, estoy seguro que el día de hoy vamos a aclarar un sinnúmero de dudas relacionadas a cuál es ese tratamiento que en realidad te conviene y el que debes seguir, porque no es una cirugía común y corriente y no podemos jugar con tu salud y con tu seguridad y tenemos que llevar una preparación bastante concreta. Y en la charla del día de hoy la voy a dividir en 4 grandes rasgos. Uno que es muy importante y está aquí con nosotros Claudia Lascano, una de nuestras nutriólogas bariatras, es hablar sobre la preparación. Otro que es muy importante
es el hablar de qué tipo de tratamiento me conviene, ¿sí? O sea, qué cirugía es para mí. No podemos generalizar. Y otro de los apartados importantes es cuál va a ser mi pronóstico de pérdida de peso después de la cirugía, cuál es el seguimiento que debo tener. Y por último, vamos a hablar acerca de costos, dónde te debes operar, con quién te debes operar y cosas claves que van a ser la base del éxito en la seguridad de un tratamiento quirúrgico. Entonces, no te despegues, vamos a tratar de aclarar todas las dudas. Si tienes dudas, por favor, mándalas en la sección de comentarios y nuestro equipo de Centro Bariátrico estará contestando todas tus dudas en conjunto conmigo para que queden resueltas. Y si no las podemos resolver en esta ocasión, te prometo que lo vamos a hacer en los siguientes programas. Entonces, vamos a seguir adelante con lo que es preparación del paciente con obesidad extrema. Y bueno, la preparación del paciente con obesidad extrema. Miren, esto es algo bien importante porque muchas veces llegan a nuestro centro pacientes que ya están desesperados, que nosotros entendemos esa necesidad de cambiar de manera radical, de quererte a lo mejor ya someter a una cirugía bariátrica, pero el paciente con obesidad extrema lleva un protocolo, lleva una valoración y una preparación sobre todo bastante especial. Muchos pacientes llegan y me preguntan, doctor, ¿y en cuánto tiempo voy a estar listo? Bueno, la mayoría no son pacientes con obesidad extrema, son pacientes con obesidad grado 2, probablemente grado 3, donde a lo mejor en un par de semanas vamos a tener todo listo. En este caso, nuestras nutriólogas y las psicólogas lo saben hacer muy bien, ya sea a distancia, presencial. Les van a empezar a sugerir cambios de hábitos, les van a sugerir ya una dieta preoperatoria, a lo mejor unos días antes dieta líquida, que todo eso ahorita nos va a platicar Claudia Lascano de qué es lo que hace. Pero el paciente con obesidad extrema es diferente, porque en el paciente con obesidad extrema, cada kilo que bajemos le estamos garantizando y favoreciendo todavía más que garantizar una disminución en el riesgo operatorio. Esto viene de la mano con un mejor resultado, un mejor en un momento dado mantenimiento a largo plazo, pero sobre todo nos disminuye complicaciones. Y para nosotros lo más importante es la seguridad del paciente. Y algo que quiero que nos ayuden y se pongan en un momento dado en nuestro lugar es que nosotros queremos hacer nuestro trabajo de la mejor forma. Nosotros queremos que sea una cirugía con mínimas dificultades, donde no haya sangrados, no haya incidentes, porque esto es sinónimo de que va a irnos bien en el posoperatorio. Entonces, si ustedes nos ayudan bajando esos kilos que les pedimos, el resultado va a ser bastante bueno. ¿Y por qué hablamos de bajar de peso antes? Porque nosotros cuando estamos en el momento de la cirugía, estamos operando por laparoscopía, moviendo el hígado, moviendo intestino, moviendo grasa visceral. Si eso no se redujo desde antes, tenemos una cirugía que se va a prolongar en mayor tiempo y que podemos tener incidentes como puede ser un sangrado, lastimar el hígado, que a lo mejor la grasa al traccionarla también no sangre y que a lo mejor la cirugía no sea tan limpia y depurada, pero sobre todo que el tiempo quirúrgico se prolonga. Y un paciente que tiene un tiempo quirúrgico prolongado, el aumento del tiempo quirúrgico es proporcional al índice de complicaciones, ¿sí? Pueden ser complicaciones respiratorias, anestésicas, quirúrgicas o médicas, ¿sí? Como puede ser a lo mejor una atelectasia, que es cuando el pulmón se colapsa. Puede ser también un coágulo hacia el pulmón, que eso se llama tromboembolia pulmonar. Puede ser también algo que no es tan común y no lo oímos tanto, pero en pacientes con obesidad extrema o superobesidad se presenta, que se llama rhabdomiolisis. La rhabdomiolisis consiste en que el músculo, a la hora de tener todo el tiempo el peso sobre la plancha del quirófano, el músculo se nos va a machacar y libera una proteína que está en el músculo que se llama mioglobina. Esta mioglobina tapa los glomérulos, que son las células que filtran la orina, que están en el riñón, y nos pueden provocar una insuficiencia renal. Entonces, nosotros lo que buscamos con esta preparación y esta valoración es identificar esos puntos claves
para que podamos en un momento tratarlos, prevenirlos y que todo nos salga como debe ser, ¿sí? Con la menor incidencia de complicaciones y que sea una cirugía bariátrica segura. Y yo cuando hablo de cirugía bariátrica segura, siempre les digo que la cirugía bariátrica, la seguridad no es responsabilidad nada más del cirujano, es responsabilidad de todos, de los hospitales, de los pacientes, de los insumos, del equipo multidisciplinario, pero sobre todo de que ustedes como pacientes deben ser muy conscientes y prepararse como debe ser, no ocultarnos ninguna información al equipo multidisciplinario y al cirujano, porque si no, no los podemos ayudar, ¿sí? Y recuerden, este tipo de tratamientos y este tipo de cirugías deben estar en centros de alto nivel, en centros hospitalarios que tengan todo lo indispensable, que sean grupos multidisciplinarios en realidad formados. Un grupo multidisciplinario no es una nutrióloga y una psicóloga, es más de 2 personas, ¿sí? Es tener un cirujano con experiencia que sea apoyado por otros cirujanos bariatras que tengan todas las certificaciones. Esto es lo que nos exige y lo que nos demanda un paciente con obesidad extrema. Y vamos a hablar un poquito de qué valoraciones ocupa, ¿sí? Hacemos valoraciones por el cirujano bariatra, por el internista, cardiólogo si se requiere, neumólogo, por el anestesiólogo, que no está aquí con nosotros la doctora Patricia Maldonado, pero les prometo que en una de las siguientes cápsulas estará. Pero es bien importante que el anestesiólogo conozca al paciente desde antes cuando tiene obesidad extrema, porque muchas veces la grasa que se acumula en el cuello hace que sea de una intubación difícil, que su vía aérea para otorgarle la anestesia sea más difícil dársela. Entonces lo tiene que conocer desde antes porque tal vez requiera a lo mejor un aparato especial. Requerimos también la presencia del psicólogo para que esté el paciente bien consciente que no nos debemos acelerar, que no se debe desesperar para poder llegar a una buena cirugía. Y algo que es fundamental y que por eso está Claudia aquí es la preparación desde el punto de vista nutricional. Que cuéntanos un poquito cómo lo hacemos y qué son las recomendaciones que ustedes tienen como nutriólogos. Sí, bueno, la pérdida de peso sí es importante antes de someterse a cirugía a un paciente con obesidad extrema, y eso de la desesperación también creo que es clave porque muchos llegan ya queriéndose operar y el tiempo pues varía dependiendo de el exceso de peso que traiga cada paciente. Lo ideal sí es disminuir alrededor del 5 o 10% del exceso corporal que traigan, de peso corporal que traigan. Del peso corporal total, no del exceso. O sea, ¿qué quiere decir? Hay que vamos a explicárselos con una manera más concreta. Por ejemplo, si el paciente pesa, vamos a suponer 200 kilos, ¿cuánto le pedirías que baje? No sé, mínimo unos 20 kilos, ¿sí? O sea, que es más o menos el 10% del peso corporal total. Eso es lo que en realidad nos va a ayudar a que su cirugía sea mejor. Y eso también va a ayudar a disminuir el tamaño del hígado, disminuir el tiempo quirúrgico, disminuir las complicaciones. La grasa visceral que anda flotando ahí por todo el intestino, que ahorita están viendo en pantalla, una cirugía donde se ve cómo flota la grasa y cómo se ve el hígado, cómo puede estorbarnos. Entonces todo eso que están viendo ustedes ahí, que en ocasiones nos hace batallar, es lo que la nutrióloga va a manejar semanas antes, ¿sí? Poniéndolos en un régimen alimentario que no solo es para bajar de peso, sino que les va a modificar otras cosas muy importantes. Sí, y te estoy ganando. Sí, o sea, desde antes también el plan de alimentación que se les dé es con el fin de fomentar nuevos hábitos de alimentación y cambios en el estilo de vida que van a tener después de la cirugía bariátrica y que sí tienen que seguir. Entonces, esta desesperación sí hay que tratar como de la mano junto con el psicólogo, con el equipo multidisciplinario, para que también ustedes comprendan que es todo un proceso y que sí necesitamos este tiempo de preparación, tanto para bajar de peso como para ir cambiando todos estos hábitos y esta manera. Y fíjense, no nada más son días que pasan, no son días perdidos, son días ganados con kilos perdidos, ¿sí? Y que eso al final de cuentas nos va a hacer ganar en el pronóstico de una cirugía. Y alguien que también entra en este papel y que tenemos aquí en nuestro centro, que está en este caso a cargo la doctora Janet Ledesma, es la rehabilitación física y la evaluación física desde antes de la cirugía. En este caso, la doctora lo que hace, ella es una especialista en rehabilitación, ella lo que hace es una valoración acerca de cuál es su condición física y sugiere ciertos ejercicios, ya sea respiratorios, ejercicios de acondicionamiento físico y cardiovascular para que lleguen en una mejor condición. Entonces hay que modificar
hábitos nutricionales, hay que dar suplementos también desde antes, ¿sí? Porque muchas veces la pérdida de peso nos puede condicionar o algo que le llamamos catabolismo, así que se acelera el metabolismo para bajar de peso, pero podemos gastar proteínas. Entonces, en este caso, el nutriólogo les va a anexar proteínas desde antes para que haya buenos procesos de cicatrización. Y cuéntanos, ¿cómo es más o menos el proceso de pérdida de peso? O sea, ¿qué es lo que tú le sugerirías a un paciente con obesidad extrema que, por ejemplo, a lo mejor nos vamos a tardar 2 meses? ¿Le daríamos dieta líquida desde el principio? Porque eso se los dan mucho en los centros de cirugía bariátrica, y vean aquí la importancia de que debe haber un orden. No, si son dieta de líquidos pues por mucho tiempo, además de que ya vienen a veces desnutridos por la misma obesidad, si tenemos una dieta de líquidos por mucho tiempo podemos desnutrirnos más y llegar peor a la cirugía. Entonces se puede perder peso con una dieta nada más hipocalórica, que es decir, que sea baja en calorías, y lograr perder este 10%, 15% a lo mejor para llegar bien a la cirugía y tener una dieta de líquidos dependiendo también del paciente. Sí, ya los días previos, ¿no? Ajá, y ya son sí, licuados con proteínas y algún otro tipo de suplementos. Y también en este tiempo que llevamos nosotros la preparación del paciente con obesidad extrema, lo que hacemos es identificar algún consumo, puede ser de sustancias, de medicamentos, que nos pongan en riesgo en la cirugía, ¿no? Si tiene alguna adicción, la tenemos que manejar desde antes. Si utiliza drogas, hay que suspenderlas. Hay que ver si en realidad va a ser buen candidato. Si fuma, también hay que suspenderlo, empezar a hacer ejercicios respiratorios. Y también ver si utiliza algún medicamento de uso continuo, ¿no? Porque algunos pacientes, por ejemplo, utilizan aspirina. Y la aspirina, ¿qué es lo que sucede? Pues nos puede adelgazar la sangre y podemos tener un sangrado. Entonces, por eso es muy importante que la evaluación y la preparación nos la llevemos con mucha calma para que nos salga la cirugía a pedir de boca y con el mínimo riesgo de complicaciones. Entonces, así como escucharon a Claudia hablar de la preparación nutricional, pues cada especialista tiene su campo de acción, ¿no? Por ejemplo, en nuestro centro, el doctor Anaya, que es nuestro médico internista e intensivista, él está a cargo de perfilar al paciente y definir qué riesgo tiene, y de que si es diabético llegue bien controlado, que si es hipertenso también no llegue con cifras arteriales altas a la cirugía. La anestesióloga debe ver, por ejemplo, las estrategias de cómo le va a dar esa anestesia. Entonces todos tenemos una responsabilidad y jugamos un papel muy importante. Entonces, hablar de preparación lleva tiempo, no se puede hacer de la noche a la mañana. Muchas veces es difícil, y al final del video del día de hoy, de esta transmisión, vamos a hablar algo acerca de los costos, dónde atenderte, con quién atenderte, porque también el tiempo pues implica a lo mejor un poco más de gasto, pero es tu seguridad, ¿sí? Y al final de cuentas todos queremos que las cosas salgan lo mejor que se pueda. Entonces, la siguiente parte vamos a pasar a hablar ahora de lo que es cuáles serían las estrategias de pérdida de peso, ¿sí? De tratamiento para bajarte de peso y para que logres en realidad un peso corporal ajustado, que se nos está pasando. Pero a ver, explícanos un poquito. ¿Cuál es el objetivo en pérdida de peso? ¿A qué peso quieres llevar al paciente tú como nutrióloga? Hay 2 pesos, porque también eso llega a mucha confusión, ¿no? Sí, porque muchas veces también hay que entender que un paciente con obesidad extrema, y ahorita lo voy a comentar de un caso, pero ahorita Claudia que nos retroalimente, pero tiene que estar consciente que a lo mejor no va a llegar a estar flaco, ¿no? Pero adelante, Claudia. Sí, hay 2 pesos. Hay un peso que es el ideal y hay un peso que es el ajustado. Que el ideal prácticamente no lo tenemos la mayoría de la población en México, ¿eh? O sea, es para atletas de alto rendimiento, gente que prácticamente su porcentaje de grasa es nulo o escaso. O que a veces le llegan por la misma masa muscular, la masa muscular pesa. Entonces, también el peso ideal no podría tampoco... Es algo hipotético, pero nos sirve nada más para fines de cálculo. Exacto, entonces tenemos el peso ideal y el peso corregido o el ajustado. Aquí el que tratamos de llegar es el peso ajustado. Ya dependerá también del paciente, qué tanto ejercicio haga, si sea más cardiovascular o muscular, si qué tanto... Y a lo mejor hasta el final la cirugía reconstructiva, ¿no? Porque también, de pronto a veces el paciente ya no puede bajar más y lo que trae es mucho colgajo, porque esa es otra parte que también tiene que ver en el paciente con obesidad extrema, que las secuelas sí va a existir y a lo mejor va a ocupar esa cirugía plástica, pues bariátrica, ¿no?
pérdida masiva de peso que ha tenido Así y es. se llega a colgar pues la piel. Y fíjense, algo que aquí es importante comprender y entender es que muchas veces a lo mejor tenemos un paciente de 200 kilos, ¿sí? Y ese paciente probablemente tiene una obesidad grado 5 y a lo mejor va a llegar a bajar 100 kilos y va a seguir siendo paciente con obesidad, a lo mejor un grado 1, grado 2, pero para él ya es un peso saludable por de dónde venimos, ¿sí? Del grado de obesidad. Y también a veces no va a ser posible llevarlo al peso ideal. Y tengo una paciente que seguro por ahí nos va a estar viendo, pero ella es una excelente paciente que yo recuerdo que cuando se acercó a nosotros hace ya varios años, ella pesaba casi 300 kilos, 280 kilos. Y le hicieron en otro centro muy buena cirugía, obviamente, le hicieron una cirugía de manga gástrica como primer paso, aunque ahorita vamos a hablar de esas opciones. Y ella alcanzó a bajar prácticamente casi 100 kilos con una manga. Y nosotros le hicimos un bypass gástrico. Y actualmente pesa alrededor de 100 kilos, quiere seguir bajando más de peso y estamos viendo todas las estrategias para ayudarla, pero también hay que entender que muchas veces, o sea, el resultado no es malo, a lo mejor quisiera bajar 20 más, pero ya es sumamente difícil por el antecedente de dónde venimos. Entonces, entran ahorita las estrategias que vamos a hablar para llevarte a un peso saludable, ¿sí? A conseguir ese resultado que quieres. Y tenemos que echar mano de todo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita lo que no hemos hablado es del balón gástrico, pero el balón gástrico lleva un papel importante en el paciente con obesidad extrema. Por ejemplo, Claudia habló del tratamiento nutricional con dietas hipocalóricas, dietas de licuados a base de proteínas, para tratar de bajarte peso y tengas un peso óptimo para esa cirugía. Pero hay pacientes que no pueden, ¿sí? O sea, que se atoran, les cuesta mucho trabajo, necesitan ayuda extra y ahí es donde entra el balón gástrico, ¿sí? En el paciente con obesidad extrema podemos hacer un tratamiento endoscópico como es el balón gástrico, que es un procedimiento ambulatorio, que no quiere decir que no sea de bajo riesgo, sobre todo en un paciente de alto riesgo, ¿sí? O sea, a veces requerimos también una anestesia general, pero la opción puede ser un balón gástrico y que entonces con ese balón nos pueda bajar un 20%, 25%, que va a ser muy bueno para someterse a una cirugía, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las mejores cirugías para el paciente con obesidad extrema? Sin duda, son los procedimientos mixtos o malabsortivos, ¿sí? Porque muchas veces los procedimientos restrictivos, como la manga gástrica, anteriormente banda gástrica, no eran suficientes. Y de hecho les quiero contar que la cirugía de manga gástrica nació de la cirugía de pacientes de obesidad extrema, ¿sí? Hay un doctor que está en España, que es el doctor Aniceto Baltasar, que él hacía mucha cirugía de switch duodenal, y esa cirugía es una cirugía malabsortiva donde se recorta el estómago como si fuera una manga y luego se hace un bypass y causa malabsorción. Entonces, este doctor junto con otros en muchas partes del mundo, está el doctor Gañé, están un sinnúmero de cirujanos reconocidos, empezaron a ver que los pacientes que se hacían manga gástrica bajaban muy bien de peso y algunos ya no requerían la conversión a bypass, y de ahí es que la manga gástrica se adoptó como procedimiento bariátrico primario. Primario quiere decir único. Pero en realidad la manga gástrica, que es esta cirugía que consiste en quitar esta parte del estómago y hacer su estómago más pequeño, viene del tratamiento de los pacientes con obesidad extrema, ¿sí? Y esta cirugía también es por laparoscopía y lo que tiene es que nos va a ayudar, técnicamente es más sencilla, para que el paciente a lo mejor que vemos que no podemos hacer un bypass, le podamos ofrecer algo y que a lo mejor en un futuro, 1 año, 2 años, se le pueda hacer una cirugía derivativa como podría ser un bypass, ¿sí? Entonces, fíjense ahorita, ya hablamos de 2 estrategias, 3 estrategias. La primera, nutrición para bajar de peso. Segunda, endoscopía, que entra el balón. Tercera, hablamos de manga gástrica, ¿sí? Pero tenemos más todavía, cirugías en el armamentario bariátrico, ¿sí? Y alguna de estas, sin lugar a duda, que creo que es de las mejores, es el bypass gástrico, ¿sí? Que lo que hacemos en la cirugía de bypass gástrico es hacer un estómago más pequeñito a través de engrapadoras bariátricas y luego hacemos una conexión al intestino, ¿sí? Y aquí, en lo que es el bypass gástrico,
Sí quiero comentarles que aquí en nuestro centro los procedimientos malabsortivos no son la primera línea de trabajo, porque muchas veces la calidad de vida del paciente es mala, ¿sí? Puede tener diarreas crónicas, puede tener ciertos problemas de anemias, de disminución de proteínas, en pocas palabras, desnutrición, y que tengamos que revertirlos. Entonces nosotros optamos por procedimientos mixtos como el bypass gástrico. Pero si el paciente, por su grado de obesidad, no es posible hacer un bypass gástrico clásico en Y de Rux, podemos hacer un bypass que es el bypass gástrico de una anastomosis, también conocido como mini bypass, que técnicamente es más fácil porque nada más hacemos una conexión, ¿sí? Hacemos una conexión al estómago sin hacer la Y, y este es un procedimiento donde hay una malabsorción mayor incluso que un bypass en Y de Rux, ¿sí? Y en un futuro, si hubiera reflujo biliar, porque puede haber reflujo biliar, se puede terminar la Y de Rux, como ahorita se los voy a mostrar. Entonces, cuando hablamos de bypass gástrico, también hay muchas variantes, ¿sí? Y en este caso, el bypass gástrico que pudiera ser una opción para el paciente con obesidad extrema, pues es el bypass gástrico de una anastomosis, también conocido como mini bypass. Que de mini bypass no tiene nada porque es muy potente, ¿sí? Causa mucha malabsorción, entonces por eso no se realiza a todos los pacientes, porque hay que ser muy estrictos con la suplementación. Pero para el paciente con obesidad extrema es una opción, ¿sí? Pero también podemos hacer un bypass gástrico que nosotros le llamamos en Y de Rux, donde con esta técnica lo que hacemos es evitar que el paciente tenga reflujo de bilis, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí tenemos una Y, donde por acá viene el pequeño estómago, pasa la comida al intestino, por acá viene la bilis y se junta en la Y para absorber y se va al resto del intestino. Este sería para nosotros aquí en Centro Bariátrico pues la primera línea, el gold estándar, porque es de los que nos da un buen resultado a largo plazo con un mínimo riesgo de secuelas nutricionales, porque aquí sí tenemos nutriólogos que se van a pegar con ustedes para decirles qué deben tomar, qué se deben suplementar para evitar en este caso un problema. Si están ustedes con alguna duda acerca del manejo nutricional, llámenos, acérquense con nosotros, adoptamos pacientes de otros centros, se pueden venir y los recibimos con todo gusto y les damos el seguimiento también. Entonces, si ustedes se fijan, pues ya hablamos de lo que son las estrategias. Y ahora viene el seguimiento. Cuéntanos un poquito, ¿cómo lo haces el seguimiento? Pues sí se evalúa ya, bueno, empieza la etapa. Ya se operó el paciente, normalmente va a estar 2 o 3 días en el hospital, la nutrióloga y la psicóloga van al hospital y de ahí viene un seguimiento, que ahorita nos va a empezar a describir Claudia cómo los evoluciona y qué hace. Sí, va a depender también de cada paciente, pero sí pasa por fases. Empezamos con dieta de líquidos claros, luego lo vamos progresando ya a dieta de líquidos generales, que ya involucramos un poco ahí la leche light, por ejemplo, el yogur, para la preparación también de la proteína, que va a ser bien importante después de la cirugía. El primer mes la damos, sobre todo. Sí. No iniciamos suplementos antes, ¿eh? Aquí en el centro los suplementos los damos al mes, pero la proteína sí. Sí, es muy importante. Precisamente porque no tenemos ninguna fuente, no podemos consumir sólidos las primeras semanas. Entonces es importante dar el aporte proteico, ya sea de un suplemento en polvo, en un suplemento en líquido. Ahí tenemos también varias opciones aquí. Sí, claro, y no hay ningún suplemento perfecto, ¿eh? Sí. Porque sí les voy a decir que, por ejemplo, en proteína, a todos los pacientes dicen, ay, esta está bien buena, pero a los 3-4 días ya le enfadó. Sí, porque también lo que es normal es que el paciente operado de cirugía bariátrica siente más el sabor, siente más el olor, todo le sabe más dulce, todo le sabe más salado, le huele mejor o huele peor. Entonces, sí está demostrado que la cirugía bariátrica cambia el sentido del gusto y del olfato. Entonces, las proteínas, yo les digo, guárdenlas, no se deshagan de ellas, porque a lo mejor a la semana ya la pueden mezclar con otra cosa y la van a poder tomar, pero son muy necesarias. Que tengan varias opciones, una de polvo, una así líquidas, sí, hay un sinnúmero de proteínas. Sí, porque sí es importante cubrir esta dosis de proteína, ¿no? Luego ya pasamos a los etapa de papillas, que ahí es bien importante, cada fase tiene como su aprendizaje, o sea, los líquidos es tomar despacio, darte el tiempo porque te tienes que estar hidratando después de la cirugía, es bien importante. Ya la dieta de papillas es separar los líquidos de los sólidos, que tengan como que este aprendizaje
para ya cuando estén en los sólidos normales no les cueste tanto trabajo y vayan aprendiendo con cada fase, ¿no? Entonces ya después de las papillas serían los sólidos suaves. Todo esto vamos a ir viendo también qué tanto están tolerando los alimentos, porque hay un paciente que puede tolerar muy bien a lo mejor sí, no todos son iguales. El pescado, y el otro dice, ¿sabes qué? No lo tolero, ya no me gusta, o antes me encantaba y ahorita ya no. Entonces es ir también ahí viendo pues qué es lo que estás tolerando. Así y también es irlo sabio cambiando. error muchas veces, ¿no? Ajá, Dice, me comí esto, pues no lo toleré, lo vomité. Bueno, pues lo intentamos, ¿no? A lo mejor en 2 o 3 semanas o un mes después. Y entonces ahí junto con pues el nutriólogo vamos adaptándonos para que tú puedas cumplir la dosis de proteína en sólidos y también complementarlo con la proteína líquida o en polvo. Y así como Claudia, que es nuestra nutrióloga bariatra, tenemos todos los especialistas haciendo el seguimiento, lo que es psicología, medicina interna. Por ejemplo, algo que es importante en un paciente con obesidad extrema, manejamos anticoagulación, ¿sí? Para evitar un coágulo, porque el riesgo de un trombo o un coágulo al pulmón en los siguientes 30 días existe. Entonces les damos un medicamento para evitarlo, ¿sí? Durante ese mes siguiente. Los citamos a revisión por nuestra enfermera, por nuestros cirujanos también, yo mismo los veo. Si todos los pacientes tienen mi teléfono, me pueden contactar en el momento que gusten para hacer su atención más personalizada y vemos, ¿no? Cómo va evolucionando, qué modificaciones tenemos que hacer para que las cosas vayan bien. Entonces, el seguimiento es muy importante, es la clave del éxito, no se deben despegar. Y bueno, a lo mejor algo que no nos gusta hablar mucho, pero es acerca de los costos, o sea, qué tan cara es la cirugía bariátrica para el paciente con obesidad extrema, pero tenemos que hablar de eso y lo vamos a hacer. Otra aseguradora que también la cubre es Seguros MedLife, que si bien no te cubre la totalidad de la cirugía, sí te da una muy buena aportación para que te puedas operar. Y esa aportación es algo parecido a como lo manejan algunos seguros, por ejemplo en el caso de un embarazo o un parto cesárea, que te da algo así como una indemnización y te está otorgando, depende de tu póliza, entre 50 y 75 mil pesos, que son muy buenos para poder operarte. Entonces revisa si tienes un seguro de gastos médicos, las condiciones de la póliza, para que en un momento dado podamos nosotros también ayudarte. Y lo más importante es que independientemente del seguro que tengas, tu asesor te proporcione la póliza donde diga que lo cubre o no lo cubre. Eso es bien importante porque muchas veces el asesor te dice, vamos a hacerle la lucha, pero si el seguro te lo pone como una exclusión, pues no se va a poder justificar. Entonces hay que revisar. También algunos otros seguros, como en el caso de Seguros GNP y en algunas pólizas, lo empieza ya a cubrir la cirugía bariátrica, dependiendo el tipo de póliza que tengas. Seguros Monterrey, que de hecho GNP y Seguros Monterrey debes tener una enfermedad asociada. En este caso tiene que ser obesidad mórbida más diabetes, obesidad mórbida más hipertensión, y que esa enfermedad esté dada de alta en tu aseguradora desde hace algún tiempo, ¿sí? O sea, eso es lo que nos pide la aseguradora. No es de que el médico, en este caso el cirujano, te ponga que tienes diabetes. No, se tiene que hacer el diagnóstico de la otra enfermedad y se tiene que dar de alta en tu seguro. Entonces, cuando se tiene un pagador, un apoyo adicional como una póliza de seguros, pues va a ser muy útil para atender este tipo de pacientes con obesidad extrema. Pero si no lo tienes, yo creo que es razón también de más y clave para buscar un buen lugar donde atenderte, porque lo que queremos evitar es una complicación y un mal resultado. Entonces, te cuento brevemente que los costos de las cirugías bariátricas se componen de diferentes aspectos, ¿sí? Uno es desde las evaluaciones preoperatorias y el seguimiento, donde entra que en realidad los centros bariátricos o los cirujanos bariatras tengan todo ese equipo multidisciplinario trabajando en conjunto, que no sean cirujanos aislados, que no sean grupos multidisciplinarios aislados, sino de que en realidad sean grupos completos y con experiencia, ¿sí? Con experiencia me refiero no en una sola técnica, no nada más en poner balones, no nada más en hacer mangas, sino en ofrecer diferentes procedimientos para poderte atender. Entonces, una parte del presupuesto en la cirugía bariátrica son honorarios médicos, ¿sí? Como hablamos, desde valoraciones antes, seguimiento después, el costo de la cirugía, que en este caso en nuestro centro tenemos al momento de la cirugía
un anestesiólogo que en este caso tiene un entrenamiento bariátrico, tiene un entrenamiento en cirugía de alto riesgo como cirugía cardiovascular, que la doctora Patricia Maldonado, ella es la responsable en nuestro centro de ese campo de anestesiología bariátrica. Tenemos también cirujanos que colaboran conmigo, yo soy el cirujano responsable, pero siempre trabajo en conjunto con otros cirujanos, ¿sí? Y en este caso no trabajo solo con un médico general porque no sabemos que el caso pueda ser complicado y se requiera 2, 3 alternativas, 2 puntos de vista. En este caso tengo un equipo multidisciplinario y un equipo quirúrgico bastante completo. Está trabajando conmigo desde hace 15 años el doctor Eduardo Jaramillo, que muchos de ustedes lo conocen, que siempre cuando hay una cirugía de obesidad extrema está en nuestras cirugías apoyándonos para tener un resultado óptimo. Y también está, por ejemplo, la doctora Alejandra Castro, está, por ejemplo, también el doctor Mario Romero, pero siempre trabajamos todos en conjunto, tanto en la cirugía como en el seguimiento posterior. Entonces, volviendo al tema de costos, una parte son esos honorarios, otra parte es el hospital, ¿sí? Que eso es bien importante. Tanto los recursos humanos como los cirujanos deben estar certificados, como también en este caso los hospitales. Entonces, nosotros atendemos en hospitales certificados que tengan toda la infraestructura necesaria para atender cualquier incidente, cualquier imprevisto o cualquier complicación, ¿sí? Que tengamos, por ejemplo, laboratorio las 24 horas, un área de urgencias abierta las 24 horas por si te sintieras mal acudir a revisión, ¿sí? No se puede hacer en una cirugía de corta estancia, tipo cirugía plástica, donde no hay urgencias, donde está solo el hospital por allá, a lo mejor retirado de un centro hospitalario, ¿sí? Entonces requerimos un centro médico y en este caso un hospital certificado con procesos bien definidos, banco de sangre, tomografía, terapia intensiva. Entonces estos hospitales normalmente son hospitales serios, son hospitales que ofrecen procesos que van de la mano con altos estándares de seguridad y que por ende muchas veces no pueden ser tan accesibles en precio, ¿sí? Y otra parte que es muy importante es los insumos de grapeo bariátrico, ¿sí? Que sí te quiero comentar que hay diferentes marcas, hay marcas que son electrónicas, hay marcas manuales, hay marcas, en este caso, americanas, marcas chinas, marcas hindús, pero siempre buscamos primero que todos nuestros insumos, primero sean de marcas reconocidas, ¿sí? Como en este caso nosotros tenemos convenio con la marca de Ethicon Endosurgery, que es líder en cirugía gastrointestinal, bariátrica y muchas áreas de las especialidades médicas. Y aparte utilizamos engrapadoras como la Echelon Power, que se las voy a mostrar aquí, donde es una engrapadora con un sistema electrónico, trae una batería para poderla activar y esto nos garantiza un engrapado más confiable, más estable, ¿sí? Y pongo aquí esta engrapadora porque nosotros en nuestro centro utilizamos siempre engrapadoras nuevas, ¿sí? No reutilizamos. Anteriormente sí había engrapadoras que se podían reutilizar, las generaciones previas a estas se podían reutilizar, que no era la recomendación de la compañía, pero se podían reutilizar. Sí les comento que en esta marca de Ethicon, la navaja está, como lo van a poder ver ahorita en la animación de cómo funciona el engrapado bariátrico, está en la engrapadora. Lo que cambiamos es el cartucho con las grapas. Entonces, esta engrapadora, lo recomendable es utilizarla solo una vez por paciente. Entonces, nosotros al término de la cirugía, nuestra enfermera, en este caso Brenda, va a ir con ustedes para entregarles sus consumibles, ¿sí? Que en este caso, pues van a ver ustedes la engrapadora ya utilizada, ¿sí? La van a ver en este caso obviamente ya lavada, ya sanitizada, para que ustedes se la puedan en este caso llevar a su casa o en este caso desechar en conjunto con nosotros, ¿sí? Pero así vienen los insumos de engrapado, ¿sí? Vienen perfectamente sellados, ¿sí? Vienen separada su batería, una vez que se activa tiene una duración que no nos permite el reuso. Y algo muy importante es que quizás ahorita aquí no se alcanza a ver, pero todos traen hologramas y traen los registros sanitarios, que en este caso nuestras autoridades sanitarias como COFEPRIS y Secretaría de Salud nos los dan, donde nos garantizan que este producto
cumplió con todos los estándares de calidad, que fue ingresado debidamente al país, porque existe también contrabando de productos médicos, donde muchas veces el traslado ilegal puede ver afectado su funcionamiento o su esterilidad. Entonces, nosotros preferimos utilizar este tipo de insumos que sean nuevos, que sean de reconocida marca y de prestigio, para poder nosotros elevar nuestra calidad en la atención. Entonces, los costos de una cirugía bariátrica pues no pueden ser extremadamente bajos, ¿sí? Una cirugía bariátrica, les puedo decir que en un paciente con obesidad extrema va de los 100 a los 200,000 pesos, dependiendo los consumos que también tenga el paciente, ¿sí? Nosotros tenemos aquí paquetes ya bien establecidos, pero hay una variación en el costo de hospital, porque les voy a poner un ejemplo. O sea, todos los medicamentos, por ejemplo, sobre todo anestésicos, se calculan por kilo de peso. Entonces, tenemos que utilizar a lo mejor Bridion para poderlo revertir, utilizar ciertos fármacos de relajantes musculares de muy buena calidad para poder trabajar. Entonces, puede ser que los consumos pudieran tener una variación, ¿sí? Entonces, lo más importante es que no se queden con la duda. Vénganse a nuestro centro, pónganse en contacto con nosotros, saquen una cita para nosotros poderles explicar todo este proceso, explicarles con detalle los costos, en este caso las alternativas de pago que tenemos, y que puedan llevarse a cabo su cirugía como ustedes quisieran ser, y que nos lleve a las mejores, en este caso, resultados, y con el menor índice de complicaciones, o sobre todo para mí, ausencia de complicaciones. Entonces, me dio gusto estar con ustedes el día de hoy, y no se olviden que todas sus dudas, a pesar que ya haya acabado la transmisión, las seguiremos contestando en la sección de comentarios. Nos pueden mandar también un inbox a nuestras redes sociales, o se pueden poner en contacto directamente a nuestro centro. El teléfono es muy fácil, es con la de Guadalajara, 33 38 25 0000, y nos vemos la próxima semana con una cápsula más de Centro Bariátrico por Facebook Live. Hasta pronto.